¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Hace unos días, a raíz de la noticia sobre la triste despedida o jubilación de Bruce Willis, que aún no sabemos si será temporal o definitiva, un suscriptor o suscriptora, la verdad es que por el nick es imposible de saber, Deat2080, pero bueno, saludado o saludada quedas, me dejó un comentario diciendo que la afasia, que es la enfermedad que tiene Bruce Willis, formaba parte del argumento de un capítulo de la serie House, la serie protagonizada por Hugh Laurie de la Fox. Y si no entendí mal el comentario, el capítulo se titulaba Me robaron el cerebro, que es un capítulo que yo no recuerdo y que tampoco he encontrado ninguno que se titule así, o por lo menos que se titule así en España. Pero gracias al comentario sí recordé que la afasia formaba parte de otro capítulo, más concretamente el capítulo 10º de la segunda temporada titulado Problema de comunicación. Y esto me ha servido también para debutar otra sección en el canal que hace tiempo que quería hacer, que se llame algo así como Joyitas, donde hable de episodios concretos de series, en lugar de hablar de temporadas completas o incluso de series completas, que también lo he hecho. El procedimiento o la mecánica de esta nueva sección es la siguiente. Todos los vídeos que tengan que ver con esta nueva sección de joyitas tendrán el reborde verde croma que habéis visto en la miniatura, y si queréis que vuelva a reseñar un capítulo de la serie en cuestión, por ejemplo, en este caso sería de la serie de House, el vídeo tiene que llegar a 20 likes, ¿vale? Un reto de likes, un reto muy fácil de cumplir. Así que si queréis que vuelva a hablar de House, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Depende de vosotros. Pero antes de empezar con el vídeo me vais a permitir una pequeña story time. Y es que os confieso que yo no me enganché a House mientras se emitía entre 2004 y 2012. Fueron 8 temporadas en total. No me enganché a ella, sí que vi algún episodio suelto, pero cuando por fin me puse a verla fue exactamente cuando concluyó. O sea, empecé a ver House en el año 2012. Y lo hice porque me imagino que a muchos de vosotros os pasa lo mismo, que empezar una serie con tantísimos capítulos. Las temporadas de House tenían 20 y tantos capítulos y eran 8 temporadas. Pues da un poco de pereza, ¿no? Si no la has visto desde el principio, reengancharte a ella. Pero empecé a verla cuando me exilié, por decirlo de alguna forma, durante 3 años en un piso de Alicante, en un piso que estaba a pie de playa, o sea, literal. Yo abría la puerta de mi casa y estaba pisando la arena. Pero era un piso donde estuve 3 años y que no tenía internet. ¿Qué? ¿Cómo sobreviviste? ¿Cómo pudiste sobrevivir sin internet? Bueno, la respuesta es muy fácil. Viendo series y viendo películas. Y una de esas series fue House. Sí, suena un poco irónico, ¿no? Teniendo en cuenta la temática de la serie, pero podríamos decir que House me salvó la vida durante esos 3 años. Recuerdo días que me levantaba viendo House y me acostaba viendo House. Aunque la parte negativa de este storytime es que, claro, como podréis comprender, me volví un poco hipocondríaco, porque la serie de House se concibió como una especie de CSI, pero con médicos en lugar de forenses y con enfermedades en lugar de criminales. Esa era la premisa argumental. Los responsables creativos de la serie fueron David Shore, que después ha seguido vinculado a las ficciones sobre médicos, por ejemplo también es el responsable de The Good Doctor, y Paul Atanasio. 2 veces, es un guionista que ha estado 2 veces nominado al premio de la Academia por los libretos de Quiz Show y Donnie Brasco. 2 películas bastante recomendables, por cierto. Además del director Bryan Singer, que fue el responsable de esa pequeña joyita que es Sospechosos Habituales y después se encargó de muchas de las películas de los X-Men cinematográficos. Y a pesar de la premisa que os he mencionado anteriormente, en cuanto empezaron a desarrollar el concepto se dieron cuenta de que necesitaban un personaje protagonista bastante fuerte que pudiera sustentar el peso dramático de los episodios. ¿Por qué? Os estaréis preguntando. Bueno, pues muy sencillo, porque en CSI, por ejemplo, los criminales tienen una historia, tienen un background, tienen unas motivaciones para hacer lo que hacen. Pero, por el contrario, las enfermedades simplemente están ahí. Las enfermedades no tienen una inquina personal contra nosotros para hacernos sufrir. Y entonces, para crear a este protagonista que fuera tan carismático, que enganchara a la audiencia, pues se inspiraron en Sherlock Holmes. Y esto no es una fumada mía, no es una conclusión a la que yo haya llegado, sino que los propios responsables han confesado esa
inspiración, por llamarla de alguna forma. El Dr. House, al igual que Sherlock Holmes, no solamente es inteligente, no solo utiliza la inducción y la lógica para llegar a las conclusiones, no solamente tiene un humor bastante irónico y particular, no solamente pierde el interés con los casos que no le llaman la atención, sino que también tiene una adicción que le vuelve más humano. En el caso de House, al medicamento, al narcótico Vicodin, que le libera del dolor de su renqueante pierna. Pero, un momento, ¿cómo que adicción? ¿Qué adicción tenía Sherlock Holmes? Bien, pues me imagino que muchos de vosotros no lo sabéis porque es algo que nunca se ha mencionado en las adaptaciones cinematográficas y televisivas del personaje de Sherlock Holmes. Pero imaginaros mi sorpresa la primera vez, siendo yo adolescente, la primera vez que me leí una novela de Sir Arthur Conan Doyle y descubrí que Sherlock Holmes se chutaba heroína para desconectar de la realidad. Sí, tal cual. Y vamos, ya de per se es bastante evidente que el apellido del protagonista, House, empieza también con H, como Holmes, y el de su mejor amigo empieza por W, que es el Dr. Wilson, igual que el Dr. Watson, elemental. Y otro montón de guiños que hay a lo largo de toda la serie y de los que podría hablar en próximas entregas de Joyitas. ¿Os he dicho ya que depende de vosotros? Bien. Pues como os mencionaba, House es una de estas series procedimentales que tienen una estructura por episodio bastante definida. Todos los episodios son iguales y se estructuran en 3 apartados, en 3 bloques podríamos denominarlos: inicio, nudo y desenlace, o lo que es lo mismo: presentación del caso a tratar en el episodio, investigación y diagnóstico de la enfermedad y plot twist inesperado donde se nos descubre que la enfermedad diagnosticada en un inicio no es tal, sino que es otra enfermedad distinta y el paciente ha estado a punto de morir por un mal diagnóstico, un diagnóstico prematuro. Todos los episodios son exactamente iguales. Lo que todos teníamos claro conforme fue avanzando la serie es que la enfermedad que nunca iba a ser era lupus, porque era la enfermedad que siempre se mencionaba al principio y que se acababa descartando. El lupus nunca era una especie de chiste privado. Y al final de la primera temporada, en el capítulo final, que era un capítulo doble que ganó un premio Emmy, además conocíamos a Stacy, la exnovia del Dr. House, y además también conocíamos el origen de su cojera, precisamente por un diagnóstico prematuro y equivocado que estuvo a punto de provocarle la amputación de la pierna y que le dejó un dolor crónico de por vida. Y con este precedente llegamos al ecuador de la segunda temporada y al episodio del que vamos a hablar hoy. Inicio. Un periodista de investigación está celebrando junto a su mujer y al resto de sus compañeros y de repente y sin motivo aparente se tropieza o se desmaya y se da un golpe en la cabeza contra el ordenador. Claro, todos se arremolinan a su alrededor muy preocupados, pero el tipo se despierta y parece que no ha sido gran cosa. Pero cuando intenta hablar, todo lo que dice no tiene ningún tipo de sentido. Afasia. Y sí, tal y como os mencioné en el caso de Bruce Willis, es bastante irónico también que esta afasia la sufra un periodista, es decir, que no pueda comunicarse de ninguna forma, ni de forma oral ni de forma escrita. Lo malo y lo irónico del asunto es que en este caso es un episodio de una serie de ficción y en el caso de Bruce Willis, y tristemente, pues es una situación real. Nudo. El problema para la resolución de este caso es que House no está en el hospital donde él pasa consulta, sino que ha tenido que viajar junto a Stacy, su exnovia, que es también su abogada, pues ha tenido que viajar hasta Baltimore para justificar sus recetas médicas, las recetas médicas de los pacientes de House, que suelen ser bastante elevadas. Y cuando se disponen a regresar en el mismo día, y sobre todo a raíz de saber que tienen este nuevo paciente con afasia, pues resulta que hay un temporal y no pueden moverse del hotel del aeropuerto. Tienen que pasar la noche juntos, House y su exnovia. Salseo, salseo. La novia que, por cierto, tiene un nuevo novio, pero bueno, le da bastante igual, porque es ella quien se acaba confesando, quien se declara, quien se lanza hacia House a darle un beso y le confiesa que no ha podido olvidarle. El salseo, el salseo, el salseo. Aunque la realidad es que cada vez que
van a intimar un poco más, que van a dar un paso más, pues son interrumpidos por las constantes llamadas del hospital, porque los ayudantes de House, que son los doctores Cameron, Chase y Foreman, de quienes también podría hablar un poco más sobre su background personal, pero la verdad es que no es relevante en este episodio, bueno, pues estos doctores, que son los que se están encargando del caso de la afasia, no dan con la enfermedad que ha provocado la situación. Y no consiguen dar con ella precisamente por eso, porque el tipo sufre una afasia y no puede darles ningún tipo de información sobre su historial médico, ni de forma hablada ni de forma escrita. Desenlace. Finalmente House consigue descifrar el jeroglífico del lenguaje ininteligible que el paciente ha ido mencionando a lo largo de todo el episodio y llega a la conclusión de que ha desarrollado este periodista un trastorno bipolar al tomar pastillas para dormir por la noche y anfetaminas por la mañana como una forma de conciliar su vida de recién casado con su otra vida de reportero intrépido. Y al ser consciente de este trastorno bipolar se había sometido a una cirugía experimental que le había provocado estar al borde de la muerte. Así que finalmente la enfermedad que tiene este periodista es malaria cerebral. Que no me preguntéis qué cojones es, pero vamos, es la resolución del caso. Eso es lo que tiene, malaria cerebral. Aunque al transmitirle House este mensaje a sus ayudantes, a Cameron, a Chase y a Foreman, pues la mujer del paciente, que era ajena a todo, ni siquiera sabía que tenía un trastorno bipolar, se entera de la problemática de su marido, así que queda en el aire si, al margen de salvarle la vida, que es lo principal, si el periodista conseguirá salvar su matrimonio. Que lógicamente, dentro de la intrahistoria de cada capítulo de House es una analogía de la relación que la exnovia de House, Stacy, tiene con su nuevo marido, a quien por supuesto no le ha dicho que aún se siente atraída por House. Es decir, el caso médico sirve para hacer una especie de metáfora con la relación de la propia Stacy y también con la del título del episodio en cuestión, que como os he dicho se podría traducir como falta o problemas de comunicación. El propio House le dice a Stacy, a su exnovia, su problema, el problema del periodista, fue pensar que podía cambiar por amor. Y Stacy, dándose cuenta de que en realidad se está refiriendo a ella, le dice, pero no puedo. Y entre ambos, entre Stacy y House, terminan el episodio mencionando la maravillosa voz en off que cierra ese otro clásico cinematográfico que es la Annie Hall de Woody Allen, donde decía, las relaciones amorosas son irracionales y locas, pero las soportamos porque nos gusta el curry. En fin, un episodio que personalmente no creo que sea uno de los mejores episodios de House, tampoco es de los peores, simplemente es un episodio más del montón. Os recuerdo que eran temporadas de 20 y tantos episodios, pero que lo bueno que tenía esta serie es que la puedes ver sin tener ningún tipo de contexto previo, es decir, si os interesa podéis ver ese 10º episodio de la segunda temporada y no necesitáis saber nada más que lo que yo os he contado. Y el motivo de hacer que supusiera el debut de esta nueva sección de joyitas es la afasia de Bruce Willis. Y para eso realmente sí sirve este episodio donde se nos muestra un poco más gráficamente en qué consiste este trastorno, esta enfermedad, cuáles son sus consecuencias y qué es lo que le puede suponer a una persona el no poder comunicarse. Aunque también es cierto que, a pesar de llegar al diagnóstico acertado al final del episodio, este concluye sin que el periodista haya podido recuperar la capacidad de volver a expresarse, algo que esperamos que no le ocurra a Bruce Willis. En fin, y hasta aquí el vídeo del día de hoy, espero que os haya gustado esta nueva sección y a lo mejor nos vemos mañana, familia.